Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy hemos venido a Bilbao para ver la exposición de Hilma af Klint, una pionera de la abstracción, de la pintura automática y también teosofista, cercana al círculo de los Rosacruces, pero además, al ser sueca, tuvo la suerte de poder estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de Suecia y eso también le permitió tener una formación académica dentro de su obra. Hilma af Klint fue la primera pintora abstracta de vanguardia, adelantándose en 4 años a Kandinsky. Las obras que vamos a ver en esta exposición son unas obras que son anteriores al pintor que es considerado por la mayoría de los manuales de historia del arte como el pionero de la abstracción del arte de vanguardia. Hilma af Klint nació en el seno de una familia que alcanzó carta de nobleza por sus méritos militares en la Armada sueca y que se distinguió posteriormente por sus contribuciones a la cartografía náutica. Siguiendo esta tradición, su padre, Fredrik Victor, llegó a ser comandante naval y director de la academia, donde impartía clases de astronomía, náutica, matemáticas y navegación a vela. Haber crecido en este entorno resultó muy pedagógico para af Klint, cuyo conocimiento de estas materias puede apreciarse en gran parte de su obra abstracta, a la que traslada imágenes de diagramas que toma de las ciencias y la cartografía para transmitir sus mensajes espirituales. Siendo hija de un profesor, a af Klint la animaron siempre a que estudiara. Tras dar muestra de su talento artístico, accedió a una formación tradicional, primero en la escuela técnica, luego en la Academia de la pintora Kerstin Kardon y finalmente en la Real Academia Sueca de Bellas Artes, en la que se licenció con honores en 1887. Esta última institución contaba desde 1964 con una sección femenina independiente, donde por primera vez las mujeres podían recibir una educación plástica integral centrada en el paisaje, el bodegón y el retrato, incluyendo asimismo el dibujo a partir de modelos al natural. En enero de 1906, Hilma af Klint acepta el encargo recibido durante una sesión del ser elevado Amaliel, uno de los que las 5 canalizaban, para que plasmara el mundo espiritual en sus cuadros. En respuesta a esta solicitud, la artista creó sus pinturas para el templo. Enseguida comenzó a trabajar en el primer grupo de este gran ciclo, Caos Primigenio, abordando el origen de la creación desde un planteamiento inspirado en la teosofía, sistema de creencias espirituales de creciente influencia. La teosofía se había fundado en 1875, con la aspiración de conocer una realidad más profunda a través de la intuición, la meditación y otras vías para trascender la conciencia humana. Basada en varias religiones y creencias, halló un mundo fértil entre personas que buscaban respuestas al nuevo mundo al que se enfrentaban. Af Klint ingresó en la Sociedad Teosófica en 1904. Caos Primigenio aborda la creencia teosófica en la existencia de una unidad primigenia en el origen del mundo que posteriormente se quebró. Por este motivo, la vida consistiría en la búsqueda de la recuperación de esa unión de fuerzas opuestas como el bien y el mal, lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad. El segundo grupo de obras de las pinturas para el templo se titula Eros, en referencia al dios griego del amor asociado a la fertilidad y el deseo. En este conjunto, Hilma af Klint introduce elementos que equilibran las fuerzas opuestas de lo masculino, representado por el color amarillo, y lo femenino, simbolizado por el azul. Al igual que las grandes pinturas de figuras, Eros se integra en la serie W Rosa, en la que la letra W encarna la materia, la U alude al espíritu y W indica una unión de dualidades. Con frecuencia se asocia la rosa con la orden secreta de los Rosacruces, fundada en el siglo XVII por creyentes cristianos que practicaban la alquimia y se oponían al rígido dogma de la Iglesia. Su emblema principal es la cruz con una rosa en la inserción de los maderos, o Rosacruz, símbolo importante para af Klint y su círculo, que celebraban sus sesiones de espiritismo precisamente en un altar con una cruz en cuyo centro figuraba una rosa. Los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran intensidad. Yo no tenía ninguna idea de lo que representaban las imágenes. Sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad sin cambiar una sola pincelada,
afirmó Hilma af Klint sobre grandes pinturas de figuras. En los 4 lienzos iniciales de este grupo, cuyo formato es más vertical y pequeño, lo masculino y lo femenino están separados y se conectan mediante elementos como una espiral o, en el caso del 4º lienzo, una hilera de figuras humanas que genera una composición triangular. En esta obra, el hombre en amarillo de la izquierda representa a la propia af Klint, mientras que la mujer de la derecha, con un sutil manto azul, retrata al parecer a la artista Gusten Anderson, que también formaba parte del círculo íntimo de espiritistas de af Klint. A partir de la 5ª pintura, el formato pasa a ser cuadrado y de mayor tamaño, y la abstracción sustituye a la figuración. Lo masculino y lo femenino se van fusionando en una evolución que culmina en la imagen de un altar con una rosa en medio de la cruz, como el que af Klint empleaba en sus sesiones de espiritismo. Este conjunto refleja la teoría teosófica de que la vida consiste en una búsqueda de la unión de las fuerzas opuestas. Hilma af Klint comenzó a trabajar en los 10 mayores a raíz de una revelación. Sus guías espirituales le encomendaron que realizara 10 cuadros de belleza paradisíaca, que debían dar al mundo una visión de las 4 etapas de la vida. La artista ejecutó estas obras pertenecientes a sus pinturas para el templo con gran celeridad, probablemente en el suelo del estudio, al menos en parte, debido a su colosal tamaño y ayudada por 2 compañeras de su círculo. Con un formato poco frecuente para la época y pintadas al temple, técnica que nos retrotrae al Renacimiento y a los retablos de las iglesias florentinas que af Klint había admirado pocos años antes con ocasión de un viaje a Italia, estas obras representan las 4 etapas de la vida: niñez, juventud, madurez y ancianidad. Como gran parte de las pinturas para el templo, también exploran aspectos de la relación entre lo masculino y lo femenino. Los 2 primeros lienzos con fondo azul representan la infancia. A medida que la serie avanza hacia la juventud, el cromatismo de los cuadros cobra viveza y el fondo adopta naranja intenso. Sobre un tono violáceo se desarrollan las composiciones que abordan las distintas fases de la edad adulta. Al llegar a la ancianidad, las imágenes sobre fondos ocres se vuelven más sobrias e incluyen figuras simétricas y geométricas. Las espirales amarillas y azules del área superior del cuadro inicial parecen trazadas con un compás. Bajo las mismas se distingue una mandorla o vejiga de pez, símbolo antiguo que alude a una progresión hacia la unidad y la culminación, que podría representar aquí una divinidad que ha incorporado tanto el principio femenino como el masculino. Al referirse al grupo de la estrella de 7 puntas, af Klint comentó que sus guías espirituales le habían ordenado pintar 3 grupos de 7 cuadros, cada uno en el transcurso de 7 días. Más allá de esas directrices, disponía de libertad para ejercer su creatividad. Su empleo de la línea recuerda aquí al de los dibujos automáticos, aunque resulta más controlado. Con sus formas y colores elegantemente simplificados, estas obras anuncian algunos aspectos clave de la abstracción moderna que se desarrollarán con mayor rotundidad en la década siguiente. No obstante, af Klint nunca se centró únicamente en cuestiones formales. En su trabajo, la artista incorpora numerosas referencias que poseen multitud de significados diferentes. Así, la estrella de 7 puntas, que da título a estas pinturas y a la serie a la que pertenecen junto al grupo Evolución, constituye un símbolo para varias tradiciones religiosas y ocultistas. En el cristianismo representa los 7 días de la creación, en el judaísmo cabalístico encarna la 7ª esfera del árbol de la vida, en el islam alude a los 7 primeros versículos del Corán, en la alquimia se refiere a los 7 planetas clásicos del sistema solar y se asocia con la perfección divina y otras muchas cuestiones sagradas, tanto en creencias antiguas como contemporáneas. La teosofía condensó todas estas ideas en el concepto de los 7 rayos, más tarde denominados los 7 principios de la naturaleza. En 1908, Hilma af Klint se tomó un descanso en la creación de las pinturas para el templo. Por aquel entonces tuvo que cambiar de estudio y su madre perdió la vista, requiriendo sus cuidados. Cuando en 1912 af Klint reanudó este ciclo, afirmó que los espíritus seguían guiándola, pero no del mismo modo que antes. Ahora tenía mayor capacidad de maniobra en la elección de los colores y la composición, adoptando un papel más directo en la producción de sus lienzos.
El cisne refleja bien esta evolución tanto en las formas que, partiendo de la figuración, van tornándose cada vez más abstractas y geométricas, hasta la última obra, donde se retoma la figuración, como la gama cromática, inicialmente reducida al blanco y al negro con ligeros toques de amarillo y azul, que transmite las dualidades de lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Según Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, este majestuoso animal encarna la grandeza del espíritu, mientras que la alquimia atribuye al ave el simbolismo de la unión de los opuestos, necesaria para la búsqueda y el descubrimiento de la piedra filosofal. La artista integra estos significados con sus propias y singulares interpretaciones del tema que ya había aparecido en obras anteriores. Finalizada la serie de las pinturas para el templo en 1915, Af Klint escribió que donde la guerra ha destrozado plantas y matado animales, hay espacios vacíos que podrían volver a llenarse con nuevas figuras, si hubiera suficiente fe en la imaginación y en la capacidad humanas para desarrollar formas superiores. Entre 1913 y 1915, Hilma af Klint pintó el árbol del conocimiento, trabajo del que realizó una segunda versión que posteriormente donaría a la Sociedad Antroposófica. En este grupo pictórico explora la creación del mundo basándose en el relato bíblico y las creencias teosóficas, y subrayando asimismo su dimensión mística. En estas composiciones combinó la precisión de los diagramas científicos y de las ilustraciones de botánica taxonómica, con elementos ornamentales inspirados en el Art Nouveau, como los arabescos entrelazados con motivos de la naturaleza. En estas pinturas, la silueta de un árbol atraviesa dos esferas. La inferior, más geométrica, representa lo terrenal y la superior, más orgánica, lo divino. El cáliz, recipiente sagrado revestido de simbolismo en distintas religiones y creencias, se presenta en diferentes tamaños, colores y posiciones, irradiando energía como punto de encuentro entre opuestos. Hilma af Klint planteó su visión del edificio que habría de albergar las pinturas para el templo en uno de sus cuadernos, fechado entre 1930 y 1931. El templo debía transmitir energía y serenidad y presentar una estructura de planta circular con varios pisos. Los adeptos harían un recorrido ascendente en espiral que culminaría en la capilla del altar, donde se encontrarían los 3 retablos aquí expuestos, que constituyen el último grupo y la síntesis de las pinturas para el templo. Terminados en 1915, los retablos estarían relacionados con la versión teosófica de la teoría evolutiva, según la cual la evolución se produce en 2 direcciones, tanto al ascender del plano físico al espiritual, como al descender del mundo divino al material. En estos lienzos se aprecia la culminación de las formas, colores y motivos de las pinturas para el templo. La relevancia que af Klint concedía a los retablos queda resaltada mediante la utilización de la hoja de metal, material con frecuencia empleado en el arte religioso tradicional, para conferir una cualidad especial y luminosa. Si bien la pintora consideraba estos retablos como el broche final del trabajo más importante de su vida, realizó una última obra después, el pequeño lienzo titulado La castidad humana, cuadro final. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba. Si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones y recomiéndalo entre tus amigos. Hasta el próximo vlog más.